Bienvenidos a la noticia electoral. Hoy tenemos la visita en estudios de la doctora Angélica Sayán. Ella es precandidata presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú. Doctora Sayán, ¿cómo está? Buen día. Muchas gracias por la invitación a tu excelente programa, muy amable. Doctora, ¿cómo va este proceso al interior de esta agrupación política para elegir a sus candidatos presidenciales y bueno, y también al Congreso? Efectivamente, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú nació para construir una sociedad organizada, civilizada y justa, un partido que representa la reivindicación de los derechos fundamentales de la persona, de la familia, del ciudadano y del respeto al medio ambiente, y nació justamente para respetar los derechos fundamentales. Sin embargo, en el interior del partido, algunos, entre comillas, cúpulas, creen pues que este partido puede ser su chácara, como quien dice, por decirlo de alguna manera, y se han confundido, se han olvidado que hay que respetar los derechos fundamentales del derecho de elegir y ser elegidos. Entonces, se ha hecho nombrar un señor único candidato sin respetar la democracia interna, pero nosotros ya hemos ejercitado nuestro derecho a la participación, hemos presentado recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones, ante la OMPE y también la acción de amparo correspondiente que nos va a permitir participar en estas elecciones internas, porque debemos empezar por casa. Si queremos servir a nuestro país con dignidad, con justicia, con honor, debemos empezar por casa, porque inclusive he pedido al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE que de no cumplirse estos derechos fundamentales, voy a pedir hasta la nulidad de las elecciones internas, porque no se está cumpliendo con la democracia interna de todo partido político. ¿Y por dónde va, cree usted, esta intención de no dejarla participar? Lamentablemente hay intereses de por medio. Hay intereses de por medio. Nos hemos enterado inclusive que hay infiltraciones fujimoristas, infiltraciones de otros poderes fácticos, de otros, porque hay grupos de poder pues que lamentablemente piensan que pueden seguir gobernando cuando vemos que en nuestro país existe hoy en día una tremenda corrupción, una tremenda desigualdad, y son temas que debemos ya parar para que exista esa verdadera democracia solidaria, organizada, asentada en la justicia y el derecho, que nos va a permitir esa dignificación humana que el Perú necesita. Doctora, ¿qué le lleva a tentar una presidencia, ¿no? Digamos que políticamente el país está bastante venido a menos, tenemos un Congreso con muy poca aprobación, una gestión presidencial, la anterior, también con baja aprobación. ¿Cuál es el desafío que cree que se puede encontrar en esta carrera electoral? Mira, particularmente yo tengo un legado familiar. Soy descendiente de Manuel Lorenzo de Vidaurri y Encalada, primer presidente de la Corte Suprema de la República del Perú, que es el primer peruano en hacer prospectiva política y jurídica en el Perú. Se adelantó a su tiempo al hacer su Plan Perú de Vidaurri de 1823. ¿No? El Plan Perú de 1823, que lo escribió justamente adelantándose a su época. Ya, mira, imagínate, decía que el Perú es una potencia mundial. Ya decía que el campesino debe ser socio del hacendado. ¿O hasta cuándo seguiremos vendiendo nuestro algodón y nuestras telas que nosotros mismos podemos bordar? O que también podemos ser una ciudad, los ciudadanos felices, si hay una adecuada administración de justicia. Se adelantó a su tiempo. Y para mí me motiva trabajar en la defensa de la persona humana como fin supremo de la sociedad y el Estado. Un sector que es el principio y fin de todo desarrollo integral, pero lamentablemente en estos últimos 30 años hemos confundido, nos hemos olvidado nuestro rol y el cumplimiento de la ley, y hemos dejado de lado a nuestra persona humana, que representa pues el principio y el fin de todo desarrollo nacional. Ahora, estamos viendo expresidentes sentenciados, ¿no? Varios de ellos ya en el penal de Barbadillo, muchos de ellos por corrupción.
digamos, cómo desde adentro se puede luchar contra la corrupción en el Estado. Mira, la corrupción en el Perú lamentablemente está en cuidados intensivos. Es un cáncer que se ha impregnado en el Estado. Y lamentablemente hay una infiltración del poder también del Estado. Lamentablemente tenemos que decirles a nuestros funcionarios públicos, a los poderes del Estado, que ustedes están subordinados a los derechos de la persona humana y no es al revés. Aquel funcionario público que quiera trabajar en el Estado a partir de ahora en adelante, de darse nuestro gobierno, lógicamente, va a tener que ser muy bien evaluado, desde arriba hasta abajo, porque vamos a tener que reorganizar el sistema administrativo del Estado, evaluar permanentemente los operadores que trabajan con el Estado. Los que no sirven se irán. Cadena perpetua para los funcionarios que cometen delitos, porque hay que entender que ellos siendo administradores de los bienes de la persona humana, cometen delitos de lesa humanidad. Atentar contra los derechos de la persona humana, y esto lo dice la Convención Americana de los Derechos Humanos, es atentar contra los derechos humanos y es un delito de lesa humanidad. Y definitivamente yo les pondría a todos estos funcionarios públicos y más los presidentes cadena perpetua. Claro. Definitivamente. Doctora, uno de los, si no el principal problema que enfrenta el país es la inseguridad ciudadana, ¿no? Nadie está a salvo de ella en ninguna región y es un tema que ha sobrepasado a nuestras autoridades, ha sobrepasado a la policía. ¿Cuál sería la forma en la que abordaría en un eventual gobierno suyo esta problemática? Efectivamente, nosotros tenemos que trabajar en 3 líneas fundamentales. Uno, en prevención, para formar a nuestros jóvenes, a nuestra gente, a nuestros oficiales, a nuestros subalternos. El segundo punto es en formación justamente en inteligencia y cultura de paz, y el tercer punto en incentivos. Entonces, en la medida que trabajemos en prevención, seguridad, en inteligencia y cultura de paz e incentivos, vamos de alguna manera a articular, trabajar con todos los estamentos del Estado, o sea, la Fiscalía, la Policía, las comisarías, las municipalidades, el Poder Judicial, en general, todos los estamentos involucrados en el sector de seguridad ciudadana para que de alguna manera combatir esta inseguridad interna, esta guerra interna que lamentablemente está ganando terreno y no podemos permitirlo. Debemos formar a nuestros jóvenes en ese ideal de justicia, de paz, de solidaridad y amor, que es la base de la cooperación y de la grandeza de nuestros pueblos. Y para ahí es muy importante la educación. Claro, ese es punto vital, ¿no? El tema de la educación, pero siempre se habla en los últimos años del Perú de poner drásticas sanciones a los criminales, se habla mucho de pena de muerte, ¿no? Y para ello se debería plantear, para algunos especialistas, el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Su postura también va por ahí? Miren, no se trata de salir de la Corte o no salir de la Corte. Se trata de no permitir el delito. Lamentablemente, si nosotros en el Congreso de la República, en estos últimos años, promulgamos leyes, 12 leyes, que permiten los delitos a las organizaciones criminales, lamentablemente, ¿qué estamos haciendo? Creamos impunidad y no protegemos la seguridad humana. Entonces, hay que poner orden. Si hay un Congreso o hay instituciones que no responden al principio fundamental y supremo, que es la seguridad y la defensa de la persona humana como fin supremo de la sociedad y el Estado, por favor que se vayan a su casa. Están perdiendo el tiempo. Ya no queremos ese tipo de funcionarios. A partir de ahora formaremos a nuestros funcionarios en ese real sistema meritocrático que va a permitir que se vayan formando desde la escuela inclusive, desde los colegios. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestro proyecto tenemos uno de nuestros ejes es la educación innovativa y productiva altamente competitiva, ¿no? Tecno-inteligente para el bien común. Entonces queremos formar desde los colegios, cosa que después de
después de desarrollar su pensamiento crítico, su pensamiento creativo, hacen 2 años de servicio a la nación, y estos señores serán mañana más tarde, en principio tengan su primer emprendimiento, después de 2 años de servicio a la nación, serán los futuros líderes que van a gobernar nuestra patria. Claro, Queremos formar a nuestros jóvenes. Vamos a pasar ahora al punto de vista económico. El Perú es un país informal desde el punto de vista laboral. 70 y pico % de trabajadores son informales. ¿Cómo, digamos, pasarlos a la formalidad? ¿Cómo atraerlos a la formalidad? Nuestro partido es Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, y justamente tenemos un gran proyecto al respecto. Porque hay que reconocer que en estos 30 años se priorizó, está incompleta la economía del Perú, se priorizó el mercado, se descuidó la justicia social, se priorizó la extracción de recursos y se descuidó nuestra industria nacional. Entonces, lamentablemente, pues tenemos que reorganizarnos. Y nosotros hemos planteado en nuestros ejes también la economía, la nueva economía emergente, solidaria, humana, innovadora, tecnointeligente para la búsqueda del bien común. Esto va a generar 2 millones de empleos anuales. Eso quiere decir que en 5 años de gobierno vamos a tener 10 millones de empleos justamente con esta nueva economía emergente. Y ahí vamos a trabajar, por ejemplo, en la economía solidaria societaria de Vidaurri, en la economía cultural y creativa, en la economía de innovación frugal, en la economía verde, que son nuevas economías emergentes, pero que tienen rostro humano. Lo que queremos es crecer, sí, crecer, pero con propósito. Claro. Con bienestar para la gran mayoría, para lograr el bien común. Doctora, en los últimos años se ha hablado mucho de la politización de nuestro sistema de justicia y la judicialización de la política. Ya muchos especialistas han pronunciado sobre ello, que es evidente y se nota mucho en el trato distinto que tienen algunos políticos respecto a procesos judiciales que pueden enfrentar. En un eventual gobierno, pese a que son entidades completamente independientes, ¿cómo se abordaría usted, cómo cree que se puede abordar este problema que es latente? Bueno, definitivamente vamos a tener que reorganizar todo el sistema, todo el aparato administrativo del Estado. Todo, desde el Poder Judicial y, bueno, económico, todo. Pero simplemente les voy a decir a los funcionarios públicos que tengan en cuenta que en nuestro gobierno, en principio van a tener muy en cuenta que los poderes del Estado están subordinados a la persona humana y no es al revés. Basta de esos privilegios, basta de esas angurrias. ¿Sabe qué ha pasado? Que en estos últimos 30 años se han hecho los negocios entre el Estado y la empresa y se olvidaron del fin supremo de la sociedad, que es la persona humana. Aquí hay que entender que hay 3 actores válidos: la persona, el Estado y la empresa. Definir intereses, necesidades, obligaciones, responsabilidades para lograr maximizar la asignación de los recursos y lograr el bien común. En la medida que entendamos que existen 3 actores válidos, vamos a caminar en un rumbo correcto. Entonces el funcionario público que tenga conocimiento y bien claro que no se le va pues, aumentar más los sueldos, porque imagínense, hay que comenzar a homologar los sueldos. Uno no puede ganar 20.000, otro 10.000, y el maestro que tiene la función de educar en ciencia, en tecnología, en nuevas capacidades, en formar a los nuevos valores nacionales, no tengan un buen sueldo. Nuestra salud también esté tan deteriorada. La verdad que estamos caminando, es un mundo al revés. Sí, es un mundo al revés. El tema de salud es caótico, ¿no? El sistema de salud, no es posible que una persona vaya a un centro médico para pedir una cita y te la den para 2 meses. Y lo peor, y hay algo terrible, que para mí es un delito que cometen, los funcionarios públicos, de lesa humanidad también. ¿Cómo es posible que el 50% de nuestros niños a nivel nacional tengan desnutrición? El 80% de nuestros niños en las comunidades altoandinas tengan anemia.
En un país mega diverso, donde existe 200 millas, donde existe 84 microclimas, donde existe 114 cuencas hidrográficas. Somos la despensa natural del mundo. Un país que puede no solo competir, es un país que podemos liderar por nuestro talento, por nuestras capacidades, por nuestros recursos. Basta, señores, basta. Empecemos a amarnos como peruanos y vamos a hacer la reconstrucción del país, pero con peruanos dignos, con peruanos que amen a su patria verdaderamente. Doctora, siempre en época Perdona electoral... mi No, no se preocupe. un poquito En época electoral siempre se habla mucho de derecha, izquierda, centro incluso. ¿Usted en cuál de los tres se ubica? Miren, nosotros no somos ni derechas ni de izquierda. No es un partido de derecha e izquierda. Nosotros somos un partido que reivindica los derechos fundamentales de la persona, de la familia, del ciudadano y el respeto al medio ambiente como fin supremo de la sociedad y del Estado. En mi caso, particularmente, yo soy descendiente de Manuel Lorenzo de Vidaurri, precursor reformista independentista de la República del Perú, y promuevo la innovación política, la innovación social para la unificación nacional, para el desarrollo humano. Eso es lo único que perseguimos, y como abogada, defensora de la ley, que practico la justicia, defensora de la vida y los derechos humanos, promuevo definitivamente el artículo 1 de nuestra Constitución, que a la Carta dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y aquel persona que no lo entiende de esta manera, creo que se debe ir a su casa, que simplemente no se puede considerar amar a su nación. Y a partir de ahora en adelante debemos reencontrarnos con nuestros pueblos originarios que están pidiendo a gritos una voz humana que pueda rescatar el destino correcto de nuestro país. Doctora, en estas elecciones va a haber por lo menos un 30 y pico de candidatos presidenciales, agrupaciones políticas. De ese universo, muy pocas van a ser mujeres, ¿no? Sabemos las candidatas de siempre. Si se da su elección al interior del partido que la que usted participa, también podría ingresar a esa lista. ¿Cree que en el Perú el voto hacia la mujer está visto por sobre el hombro? Miren, particularmente, yo he tenido varias campañas, quizás al decanato, también a la Defensoría del Pueblo, al Congreso en el año 2000, y miren, no hemos cambiado, está peor, y lo estoy viendo a veces en esta contienda interna de mi partido. Duele decirlo, pero yo he puesto el alma, el corazón, todo lo que hago lo hago por convicción, por amor a mi país, y duele decirlo, pero realmente me siento un poco dolida porque he sido maltratada, he sido humillada, he sido discriminada en mi propio partido, siendo yo fundadora y dirigente nacional. Entonces le voy a hacer un llamado de atención a los dirigentes nacionales del Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú. Si van a actuar con esa desidia, con ese ánimo de maltratar a la mujer peruana, créanme que no van a llegar lejos. No van a llegar lejos, porque este partido nació para respetar la ley y practicar la justicia. De lo contrario, se equivocaron. No van a recibir ningún respaldo de ninguna persona correcta que realmente quiera rescatar los destinos del país. ¿Porque vivimos en un país machista? Lamentablemente todavía no se cambia esa perspectiva. Hay caballeros, sí, que nos apoyan, que nos respaldan, que nos engrandecen, y yo les agradezco. Hay también muy buenas personas. Pero a esos que todavía no cambian su mentalidad y piensan que atropellando, maltratando, mancillando a la mujer van a lograr objetivos, colgándose de nuestro saco inclusive, sobre todo de profesionales cualificados, no van a llegar ni a la esquina. Eso sí les digo, yo ya, tanto el Jurado Nacional de Elecciones ha recomendado que nos reorganicemos internamente para solucionar los conflictos. Estoy tratando de conversar con los dirigentes, con las personas encargadas, con el comité electoral,
Esperamos que todavía estamos a tiempo porque el 30 es la publicación y el 7 de diciembre son las elecciones internas. Doctora, pero están contra el tiempo. Estamos contra el tiempo, pero todo es posible mientras haya voluntad. De lo contrario, esperaremos también la decisión del Poder Judicial. Yo creo que se va a hacer justicia en nombre de la ley por la defensa de la dignidad, porque el derecho de elegir y ser elegido es un derecho fundamental que tiene toda persona, sea hombre y mujer. El derecho a la participación de la mujer también es un derecho que debe ser promovido, no del 30%, sino del 50% en igualdad de condiciones, en igualdad de formación, porque las mujeres competimos de igual a igual con todos los caballeros. Hablamos del voto hacia la mujer, pero seamos realistas también, ¿no? Flaco favor les ha hecho la gestión de Dina Boluarte, ¿no? Que dio una imagen más de poco comunicativa, incluso hasta de frivolidad, ¿no? ¿De qué manera se pueden despegar de esta imagen que pueda haber dejado ella? Miren, 200 años que hemos sido, más de 204 años hemos sido gobernados por caballeros. Se equivocaron, no se equivocaron, no hicieron un buen papel. Una mujer se equivocó con sus vanidades, pero no todas las mujeres somos iguales. La mujer peruana es trabajadora, es luchadora, es madre de familia, es profesional, saca adelante a su país, saque adelante a su patria. Somos la fuerza creadora que impulsa el desarrollo humano y en la medida que vayamos dejándolas ser, dejándoles progresar, y hay que entender que la formación de la mujer es fundamental porque es el núcleo fundamental de una sociedad organizada. Una mujer bien formada, bien alimentada, una mujer digna va a sacar adelante a sus hijos con mayor fortaleza. Ahorita el problema de tanta desunión familiar, de parejas disfuncionales, en una situación tan terrible, vemos hoy en día a estos niños, lamentablemente, que están delinquiendo. Entonces, esto no lo podemos permitir. Son situaciones de nuestro país de la inseguridad y la muerte que hoy nos patean a la cara. Y no podemos continuar con esta indiferencia que hay en nuestra patria. Doctora, para terminar, y bueno, la invito a dirigirse estos cortos minutos que nos quedan a los potenciales electores de quedar en esta lista como candidata presidencial del partido. Querido pueblo peruano, yo soy Angélica Sayán, una abogada de profesión, y quiero trabajar por el bienestar de nuestro país, para la unificación nacional, para el desarrollo humano, formar a nuestra juventud en innovación y productividad para el servicio, para el bien común. Y quiero decirles, señores, que nosotros lo único que aspiramos a la defensa de la justicia constitucional como fin supremo de una sociedad organizada, civilizada y justa. Bien, estuvo con nosotros la doctora Angélica Sayán, precandidata presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú. De esta manera llegamos al final de la noticia electoral. Vamos a ir a una pausa y me indica producción que vamos a volver con la lectura de sentencia de Pedro Castillo.